¿Qué tal, amigos de Sin Escaleta? Qué gusto saludarlos, un episodio más y seguimos con invitados de lujo, por supuesto, en este podcast en donde conocemos las historias de grandes cronistas deportivos. Pero antes de ir con nuestro invitado, saludo con mucho gusto a Ramón Cáceres. Raymond, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Chava? Bien, muy feliz porque como siempre tenemos ya invitado de lujo acá en Sin Escaleta. No necesita presentación, pero sí agradecerle el que se haya tomado unos minutos de su tiempo y darle la bienvenida a Fernando Schwartz. Fernando, ¿cómo estás? Gracias por sus palabras, un placer estar con ustedes y aquí a las órdenes, como siempre, un gusto conocerte, Ramón. A Chava ya me lo soplé durante un mes en los Panamericanos de Lima hace un año. Sí, qué gusto encontrarnos ahí. Perfecto, Fer. Pues bueno, acá en Sin Escaleta siempre nos gusta comenzar con alguna pregunta para romper el hielo, para romper la tensión un poco random, por así decirlo. Nos gustaría saber cuál es tu libro favorito. Mi libro favorito, realmente no tengo libro favorito porque como no leo mucho, realmente no lo tengo. Sí leo mucho, pero leo revistas, leo periódicos, leo actualidad, pero como loco leo, pero libros no porque cuando empiezo un libro lo quiero terminar de una y me desespera, entonces mejor no le entro a eso. Sí. También sabemos que por ahí has colaborado y has escrito algunos libros, ¿no? De esos, ¿cuál sería el que más te ha gustado? Pues yo creo que cada uno tiene su lugar. Yo pienso que sería discriminatorio hablar de que uno me ha gustado más que el otro porque pues ha sido un buen ejercicio hacerlos con mi socio José Murillo Vega, que hicimos el de Vamos al Mundial, que hicimos el libro olímpico, el que hicimos la biografía de Mario Vázquez Raña, el de todas las Copas del Mundo con Orlando Duarte, pero yo creo que cada uno tiene su lugar. Y ahora, pues aprovechando la pandemia, yo espero que ya en breve esté circulando el libro de las fotoanécdotas, que ya está terminado y que está siendo diseñado y trabajado en impresión digital por Rodrigo Porrúa. Sí, son buenos libros, Fer, y muchas experiencias las que tienes tú que contar, ¿no? Pero vámonos un poco atrás, Fer. ¿Cómo es que una historia breve de cómo es que llegas a Televisa? ¿A qué edad llegas? ¿Qué tan joven? ¿Cómo te incorporas? Y por supuesto, como a qué trabas te enfrentaste cuando llegaste a Televisa? Lo que pasa es que yo entré a Televisa a los 17 años porque a los 11 había concursado en el Gran Premio de los 64,000 pesos y mi participación retirándome con 16,000 había llamado un poco la atención. 3 años después, un locutor de Radio 1000 y de Imevisión, Marco Aurelio Moncada Kraus, me lo encontré en un evento de la Asociación Nacional de Actores donde fui invitado y me dijo que si quería entrar a la radio, que estaba muy chavo para televisión. Le dije, pues sí, lo podemos intentar. Yo ni me lo imaginaba, la verdad. Empecé en radio en Comentando el Fútbol con Jesús Domínguez García y a los 3 años de estar con Jesús tengo, porque vive aún, un primo que era el presidente de Bacardí México y Bacardí Latinoamérica, y él me dijo, oye, pues ya llevas mucho en radio, ¿te gustaría intentar en Televisa? Pues sí, yo feliz. Me mandó con Otón Vélez, vicepresidente de ventas. Él me refirió con Emilio Díez Barroso, vicepresidente de eventos especiales y noticias, y de ahí fue donde comenzó el camino. Sí, oye, Fer, y pues bueno, ya ha sido un camino bastante largo, ¿no? Tantos años, tantas coberturas, pero me gustaría preguntarte, yo sé que es difícil a lo mejor quedarse con una, ¿no? Pero ¿hay alguna experiencia, alguna cobertura que te haya marcado, ya sea por lo difícil, por su significado, por darte cuenta bueno, que este era el momento de tu carrera? Moscú 80 definitivamente, porque yo tenía 20 años, Televisa no iba a transmitir los Olímpicos por la invasión soviética a Afganistán, nos mandaron a Guillermo Ortega de Información General y a mí de Deportes solamente a la cobertura noticiosa, y un día antes de la inauguración el señor Azcárraga cambió de parecer y dijo vamos a transmitir, nos mandó de apuntadores a la inauguración para que Juan Dosal y Berry la narraran desde México, pero a los 10 minutos de la inauguración dijo no, si hay gente allá que la narren desde allá, y pues empezamos narrando la inauguración y de ahí comenzó un vaivén loco, en las mañanas reporteando y en las tardes, que era de mañana en México, transmitiendo 10 horas de Olímpicos con la responsabilidad de estarle haciendo señas al ingeniero ruso qué señal quería que nos pusiera para narrar, cuál señal cambiaba, y con apoyo de narraciones en México, pero narrando gran parte desde allá, pues me chutaba 10 horas diarias durante 16 días, que incluso cuando regresé a México,
regresé con 10 kilos menos después del tremendo esfuerzo físico y mental que fue, con nada de experiencia, el poder hacer unos olímpicos. Son muchos sacrificios, ¿no, Fer? A la hora de estar en una cobertura y más de un mundial o de unos Juegos Olímpicos en donde es bastante tiempo el que terminas estando en un país fuera de casa. Y también otra, bueno, yo escuché una anécdota por ahí en algún podcast, en un juego de selección mexicana, no sé si te acuerdas, Fer, pero comentaban que tú estabas ahí, a ver si nos puedes contar un poco. Selección mexicana contra Honduras, me parece, que terminan Sí, peleándose en un bar 1981. y que hasta pistola 1980. terminaron. A ver, Perdón, cuéntanos no, un fue poco. 1993. No, 1981 fue el premundial de Honduras. Ahí tuvimos una bronca en la cafetería, todo lo que daba. Empezaron a aventar sillas, botellas y de todo. Y yo alcancé a escaparme por la policía para rescatar a Enrique Bermúdez, a Dosal y a compañía. Pero la de 1993 fue más fuerte porque durante toda la semana estuvieron haciendo una campaña de: si no tienes nada que hacer el domingo, ve al estadio a ver cómo le damos en la madre a los mexicanos. Era un comercial que pasaba en televisión. Y finalmente había ejército rodeando toda la cancha, todo el ambiente muy tenso, gana la selección mexicana 4-1, y bueno, aquello fue una barbarie porque terminando el partido estaba yo entrevistando a Luis Flores y a Luis García, y de repente vimos todo lo que se estaba suscitando en el estadio, y uno de seguridad de la selección nos llevó a los tres corriendo al vestidor, y todos nos metimos al vestidor de la selección mexicana, directivos, jugadores, prensa, y de repente por una ventana estaba bañándose Jorge García Rulfo, que era uno de los tres arqueros de la selección, y de repente escuché que gritó: corran, corran, porque empezaron a tirar gases lacrimógenos a través de las ventanas. Y lo valioso de todo esto es que éramos más de 60 personas ahí, y con toallas mojadas en la cara, todo mundo salió ordenadamente a la cancha. Ahí nos encontramos con los hondureños, y bueno, para no hacer el cuento largo, estuvimos casi 7 horas después de que terminó el partido para poder salir del estadio resguardados por el ejército al hotel, donde nos estuvieron cuidando toda la noche porque el aeropuerto de Toncontín no tiene iluminación, no tiene vuelos nocturnos, y aunque el avión que nos regresaba a México, un vuelo charter de Aeroméxico, ya estaba ahí, pues tuvimos que quedarnos esa noche en Honduras y salir a la mañana siguiente. ¿podrías decir que es el momento más tenso que has vivido en una cobertura? No, no, todas tienen de todo. La del bombazo de Atlanta 1996 en Juegos Olímpicos, pues también tuvo lo suyo para poderlo cubrir. O sea, cada cobertura siempre presenta algo que no está dentro de los planes porque pues, esa es la vida en vivo y así es la noticia, y pues realmente son experiencias y hay que tomarlo como tal. Ahora que mencionabas esa del bombazo de Atlanta en 1996, no sé si nos quisieras comentar, ¿no? Esa anécdota, ¿tú cómo la viviste? ¿Qué fue lo que sucedió? Yo ya me había ido del Centro Internacional de Radio y Televisión, y por eso TV Azteca estaba antes al aire, porque José Ramón y compañía estaban terminando los protagonistas. Televisa tenía la noche el programa La Jugada, en el cual yo no tenía nada que ver, y cuando me enteré del bombazo, pues me regresé al centro de Atlanta. Aquello era una locura, lleno de policías, de agentes, no dejaban pasar por ningún lado, y pues me arriesgué porque me metí entre las cintas amarillas donde delimitan zonas y logré llegar al Centro Internacional de Radio y Televisión, y ahí me quedé transmitiendo toda la madrugada con Jacobo Zabudowski desde México y con Rigoberto Cervantes y Espinosa, que era el corresponsal de Televisa en Miami, desde el IBC, y ahí estuve toda la madrugada, fácil 7, 8 horas con lo del bombazo en Atlanta. Oye, Fer, ahora que lo mencionas, y que mucho de nosotros o los jóvenes que queremos incursionar esto desde mucho antes nos mencionan a Jacobo como un gran referente, y tú tuviste la fortuna de trabajar con él. ¿Cómo es trabajar con él? ¿Cómo es él como persona? ¿Tienes alguna anécdota con él, alguna experiencia que te haya dejado marcado? ¿O qué te dejó Jacobo de todo de lo que sabe y qué aprendiste de él? No, trabajar con él muy complicado porque aparte de que era un hombre educado y muy buena persona, era muy estricto, muy exigente. Él ponía la muestra, siempre era el primero en llegar, el último en irse. Y pues le aprendí todo este oficio porque él siempre ha dicho que para ser periodista y reportero hay que ensuciarse los zapatos, porque comúnmente quien llega a conducir un noticiero, llega al escritorio, dice: no, yo ya no soy reportero, yo ya soy conductor. Y a final de cuentas, pues hay que ser lo más completo posible. Viví muchísimas cosas con él, cuando estuve con él en 24 horas, cuando no estuve, cuando estaba de reportero.
y muy, muy complicado a veces trabajar con él, pero una gran personalidad, sin duda alguna. Una vez me rechazó el script como 6 veces y me dijo que ya estaba en Grandes Ligas, que si quería estar en Grandes Ligas no me comportara como en el kindergarten. Fue un día muy difícil y en la noche se disculpó de que había sido muy rudo conmigo porque estaba impresionado por la muerte de Paco Malgesto, a quien había visto media hora antes, o el día que me fracturé una pierna, me rompí más bien los ligamentos del tobillo derecho y llegué enyesado a la redacción y muy simpáticamente se acercó a mi lugar. Me dice, oye, ¿cómo estás? Digo, no, ahí la llevo. Y me dice, no, yo estoy preocupado porque ahora con qué vas a escribir. Sí, y esto de los zapatos que dices, me queda muy claro, Fer. A mí, la verdad, me dejó muy sorprendido cuando fui a Juegos Panamericanos. Para mí, mi primera cobertura, y ver a Fernando Schwartz todavía ahí reporteando, sufriendo lo que todos sufríamos como reporteros. Con tantos años de experiencia, muchos dirían, yo me voy de aquí, no me voy a una mesa de debate, me quedo en México, pero tú ahí estuviste día tras día y consiguiendo entrevistas. Y hablando de estas entrevistas, has tenido demasiadas. Yo incluso vi una recientemente con Mohamed Ali. Me impresionó muchísimo esa entrevista, pero de todas las que has tenido, ¿con cuál te quedarías? Y si se puede, pues dinos un top 3 de tus mejores entrevistas o de las que más te hayan gustado. No puedo caer en comparaciones porque las comparaciones son odiosas y yo creo que cada entrevista en su momento, perdón, tuvo su valía. Tuvo su valía, es el momento. Esa de Mohamed Ali fue impresionante porque estuve con él desde que aterrizó en México todo el día, por todo México, para poderlo llevar al estudio. Y fue una entrevista que, bueno, que ahora que ha vuelto a salir el video, causó un boom tremendo. También hay otra que recuerdo mucho, el día que Hugo Sánchez y Valenzuela se conocieron en el estudio de 24 horas previo a un desfile del 20 de noviembre. Hugo ya estaba en México, lo citamos en el estudio. Por Valenzuela me fui en una patrulla al aeropuerto para desde la pista traerlo y llegar a tiempo al noticiero. Esa también fue muy buena. La visita de Mike Tyson a muchas noticias, la de Pelé, la de Joe Avalanche, la de Maradona, que también estuvieron en los estudios de 24 horas. Es que en 24 horas y en muchas noticias pasaban todos los personajes. También tuvimos ahí a Niki Lauda y Alan Prost. O sea, es muy difícil el poder seleccionar cuál entrevista, y las hechas en coberturas o fuera de estudio, pues he tenido la oportunidad de entrevistar a los últimos presidentes del Comité Olímpico Internacional en fila, Juan Antonio Samarán, a Jacques Roche y a Thomas Bach. En el caso de la FIFA, ya tuve la oportunidad también de entrevistar en fila a Joe Avalanche, a Sepp Blatter y a Gianni Infantino, que son personalidades mundiales, a Nadia Comaneci, que la llevamos de muy jovencita al estudio, cuando en 1979 vino el equipo de Rumania a una gira de exhibición en el Palacio de los Deportes. Así que me podía seguir horas y horas y horas recordando todos los personajes que he tenido la oportunidad de entrevistar, y la verdad, pues sí me considero un afortunado de que esta profesión me haya dado ese gusto y ese beneficio. Oye, Fer, y ahora mencionabas, ¿no? Todos estos invitados que tuvieron en el programa de 24 horas, cuando tal vez hoy en día son situaciones que no se dan, ¿no? Y no hablamos solo de programas de noticias en general, tal vez en programas deportivos ya no se suele tener a estas estrellas, ¿no? Si acaso, y lo voy a decir con todo respeto, ¿no? Si acaso del fútbol mexicano y demás, pero figuras de talla internacional es muy difícil encontrar, ¿no? En ese sentido te quiero preguntar, ¿crees que el medio ha estado cambiando en esa situación, o que ahora es más complicado conseguir esas estrellas, o por qué ya no se da tan habitual esta situación? Porque han cambiado los formatos, porque han cambiado los tiempos, porque con las redes sociales y con la proliferación de tantos medios, pues ya cambió absolutamente todo. Anteriormente todo México se acostaba con 24 horas y se levantaba con hoy mismo. Ahora ya tienes cualquier cantidad de opciones, diversidad, televisión de paga, televisión por streaming, tienes el pago por evento, el pago por ver, tienes las plataformas digitales para ver a la hora que quieras ver un programa de las 8 de la mañana, lo puedes ver a las 10 de la noche del otro día. Entonces, todo eso ha cambiado, aparte de que está más competido, y anteriormente yo creo que había mayor habilidad para acercarse al personaje y convencerlo de ir al estudio. Yo, por ejemplo, cuando Jacobo un día me dijo, vete por Maradona al aeropuerto y si regresas sin él, mejor no regreses, pues convencer a Maradona ahí en el aeropuerto fue una labor titánica, y no quería ir, no quería, y le dije, oye, ¿cuántos años tienes? No, tengo 22.
Ah, pues yo también, digo, y así como quieres triunfar tú en la cancha, pues yo quiero triunfar en lo mío, digo, y si no vas, me vas a meter en un problemón. Lo sensibilicé, Maradona se fue conmigo en el auto al estudio y en el camino me decía, bueno, me debes una, me tienes que presentar a Mariana. Yo te presento a Mariana, nada más que aquí en México hay miles de Marianas, la que tú me digas va, no hay bronca. Ah, la de los ricos también lloran, a Verónica Castro. Entonces Verónica Castro, al día siguiente logramos que fuera a dar la patada inicial del partido para que Maradona la conocieran. O un día que a Julio César Chávez le tuve que poner un tanque de oxígeno en el camino para que llegara bien a la entrevista, porque había tenido una comida y ya venía medio alegre, no quería la entrevista y yo le dije, oye, no me vas a dejar plantado. No, es que no estoy en condiciones. Le digo, no, yo te arreglo en el camino, no te preocupes. Y lo logramos hacer. Entonces son cosas que, pues, que se vivieron y que pues ya forman parte de la historia. Y también en ese sentido, ¿no? De todas las estrellas de talla mundial que has tenido la fortuna de conocer, de entrevistar y demás, ¿cuál de ellas te sorprendió su actitud, ¿no? Ya sea para bien o para mal, que a lo mejor pensabas que era de alguna forma y terminó siendo completamente diferente, repito, para bien o para mal, pero ¿cuál de ellas te sorprendió su forma de ser, por así decirlo? Cada uno tiene su forma de ser, hay unos que son muy difíciles, otros son de mayor entrada, otros son muy diplomáticos, pero me encantó la personalidad de Mohamed Ali, que todo el tiempo se la pasaba bromeando, todo el tiempo se la pasaba fastidiando como un niño chico ahí haciendo travesuras, y la verdad fue muy divertido. El propio Maradona es buen tipo, lástima que ahora se ha desviado tanto, pero con Maradona llegué a realizar tal amistad que en el Mundial de Italia 90 lo vi el día que se fueron a acreditar, y me dijo, ¿quieres una entrevista? Le digo, sí, vente a la concentración y cuando vayas ahí la hacemos. Y me la cumplió. En el entrenamiento me aventó un calcetín y cuando terminó el entrenamiento me invitó a entrar allá a la concentración y ahí lo entrevisté, que hasta Carlos Vilardo me dijo que parecía yo la humedad que aparecía por todas las paredes. Y así, Pelé, por ejemplo, también un tipazo sensacional. Yo creo que los más grandes, los más sencillos y los menos conocidos, los más complicados. Sí, muchas veces pasa eso en todos los aspectos, ¿no? Que los más grandes, los más conocidos, los más famosos terminan siendo, digamos, los más cercanos a poder platicar con ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Y Fer, bueno, durante estos años de carrera mencionábamos ya a Jacobo Saludowski, pero ¿cuáles dirías tú que son tus mayores maestros o a quién tú le agradeces las enseñanzas? Porque ahorita platicamos un poco sobre los premios que has recibido y en donde también muchos de tus maestros recibieron premios, pero tú, ¿a quién le agradecerías? ¿Cuáles serían tus mayores maestros dentro del cronismo deportivo? Pues yo lo que le tienes que agradecer a todas las personas que han formado parte de tu vida para bien o para mal, porque a final de cuentas cada quien decide qué tomar de cada quien, lo bueno y lo malo dejarlo a un lado, pero a mí me tocó una época de oro realmente y no del periodismo, de la crónica deportiva, poder convivir con Fernando Marcos, con Ángel Fernández, Antonio Anderes, Sonia Alarcón, Mago Septién, que eran unas enciclopedias del deporte y además unos hombres muy cultos que ahora ya casi no los hay, pues te dejan algo de enseñanza. El propio José Ramón Fernández, que puede ser muy polémico, ¿no? Pero es un hombre muy culto que le aprendes la forma de hacer, aunque él hace un periodismo de una manera diferente. Y bueno, también me tocaron dirigentes mundiales del deporte mexicano, a quienes considero como mis segundos padres, porque siempre me arroparon, me ayudaron y me hicieron llegar a grandes niveles, como fue don José Sulaimán del Consejo Mundial de Boxeo, como fue don Guillermo Cañedo en la FIFA, y como lo fue Mario Vázquez Raña dentro del mundo del olimpismo. Sí, correcto. Pero ahora que mencionabas, ¿no? A José Ramón Fernández, recuerdo hace poco, ¿no? Ver una entrevista en Instagram Live, tal vez la recuerdes bien, en la que tú comentabas, ¿no? Que por ahí tuvieron un par de fricciones en ESPN, pero preguntarte si quedó ahí, ¿cómo es tu relación con él, ¿no? Sabiendo que ustedes dos son unos viejos lobos de mar dentro del periodismo deportivo y que siguen vigentes. No, mi relación con él es extraordinaria. Donde nos vemos, nos saludamos con afecto, bromeamos y demás. Incluso acabo de hablar con él por teléfono antier para saludarnos. No, bien, bien. Yo realmente sí tengo muchos enemigos dentro del medio por mi forma de trabajar y mi forma de ser, pero pues nadie es monedita de oro, pero yo no tengo absolutamente problemas con nadie. Si alguien los tiene conmigo, pues es problema de ellos. Muy aguerrido, Fer. Yo te recuerdo muy aguerrido a lo que quieres. Y esto va a mi pregunta de los premios que has recibido, Fer. ¿Cómo te sientes tú al ser
parte de este proyecto de Voces del Deporte Mexicano, en donde premiaron a grandes cronistas deportivos, desde hace un par de años que comenzó el proyecto, y además que eres parte del comité que selecciona qué necesita un periodista o qué necesita alguien para terminar ganando un premio de esa envergadura. Bueno, para mí fue un honor para ser parte de la primera generación y luego formar parte del Consejo Consultivo, pues es agradable porque a final de cuentas el poder opinar, el poder participar, el sumar gente que no está en las listas, el tratar de votar en una forma adecuada, porque igual que en el Salón de la Fama del Fútbol en Pachuca, donde también voto, pues hay que tomarlo con toda seriedad, porque en tu voto va implícito no solo el personaje, sino también todos los sentimientos de una familia. Entonces no hay que hacerlo ni por compadrazgos ni por amiguismo, sino hay que hacer un estudio muy sensato y ver quién es el que va obteniendo los merecimientos por trayectoria de ir entrando. A final de cuentas, a lo largo de los años, aquellos que perduren siempre van a tener la oportunidad y van a terminar ingresando, pero creo que hay que ser muy medidos y muy justos en este tipo de votaciones, y recibir premios en vida, pues es padre, ¿no? Porque regularmente los premios son homenajes póstumos cuando la gente ya se fue, y el poderlos disfrutar en vida es padre, pero más que es un halago, tampoco hay que volarse porque se recibió un premio o una medalla. Simplemente yo creo que es el reconocimiento a lo que uno ha sembrado a lo largo del camino, y tampoco por eso creerse más o sentirse de menos por no tenerlo. Correcto, Fer, ya nos estamos acercando al final de esta edición, de este podcast, y nos gusta tener una dinámica, ¿no? Te vamos a poner distintas opciones y tú vas a decir cuál prefieres, justamente, ¿no? Se llama ¿qué prefieres? Y la primera de ellas, me gustaría comenzar, creo que ahora con las anécdotas que nos has platicado, la respuesta podría parecer obvia, pero bueno, de todas formas, te quiero hacer la pregunta. De todas las empresas en las que has trabajado, sin contar Fox Sports, que es en la que actualmente laboras, y para no meterte por ahí en un problema, sin contar Fox, de todas las otras en las que has trabajado con anterioridad, ¿con cuál te quedarías, no? ¿Cuál sería tu favorita? Me quedo con todas, no soy Javier Aquino malagradecido. Claro, claro. Hablando de Javier Aquino. Bueno, y hablando de estas empresas, porque has trabajado con muchas personas, desde gente, como bien mencionas, que llevaba muchos años y que ahora lamentablemente ya no están con nosotros, hasta gente muy joven, ¿no? Que incursionó en los medios recientemente, y también has trabajado y has tenido programas con esas personas, con esos personajes. Si tuvieras tú que elegir un equipo de trabajo con otras dos personas, ¿a quién tendrías? ¿A quiénes dos tendrías? A Toño de Valdés y a Gerardo Lisiaga. Y si se puede ver, ¿por qué ellos, no? O sea, bueno, evidentemente donde los conociste ya sabemos, ¿no? Pero ¿por qué ellos dos en específico? Lisiaga porque es mi mejor amigo y porque nos conocemos desde la carrera de periodismo, y es un hombre que yo admiro por toda la lucha personal que ha tenido fuera de pantalla para sobrevivir, y ahí está. Y de Valdés porque pues, de Valdés ha sido muy inteligente para sobrevivir ahí en Televisa, y yo creo que siempre tienes que rodearte de gente inteligente que te ayuda a ser mejor. Sí, correcto. Por cierto, ¿no? El capítulo de Toño de Valdés, que para los que estén escuchando este podcast, también ya lo tuvimos aquí en Sin Escaleta para que pasen a darle una vuelta. Y finalmente, Fer, bueno, con tantos años, tantas coberturas, tantas anécdotas, ¿qué preferirías, no? Bueno, ¿qué prefieres, no? ¿Ir a unos Juegos Olímpicos o a una Copa del Mundo? ¿Qué disfrutas más? Olímpicos, definitivamente los Olímpicos son universales, duran menos que un mundial, pero todo está concentrado, 16 días de plena intensidad, donde está lo mejor de todo el planeta, cuando a un mundial van 24, 32 o ahora 48 selecciones, no va todo el mundo. Muy bien, Fer. Y bueno, ya para despedirnos, una última pregunta, Fer. ¿Qué le dirías tú al Fernando Schwartz niño? A ese Fernando Schwartz que jugaba en la Condesa, que estaba ahí jugando con sus amigos, echándole ganas a la escuela. Hoy, ¿qué le dirías a ese Fernando Schwartz niño? Que hubiera gozado más su infancia, que no hubiera sido tan perfeccionista, que no hubiera sido tan exigente con él mismo, porque fui muy introvertido y eso me privó de tal vez de otras cosas que debía haber disfrutado a esa edad. Pues sí, Fer, y la verdad es que te admiramos muchas personas por todo el trabajo que has realizado, y eres un ejemplo a seguir, pero muchísimas gracias por estar con nosotros, Fer. Un abrazo y esperemos coincidir pronto. Claro que sí, el abrazo para ustedes dos. Ramón, un gusto conocerte.
Para ti, Chava, me reitero tu amistad y pues, muchas gracias. Aquí siempre a las órdenes. Ramón, muchas gracias. Sí, no, gracias a ti, chavas, a la chava, a la gente que nos escuchó, a Fernando, ¿no? Como lo dije al inicio, por tomarse un poco de su tiempo y por estas anécdotas, ¿no? Muy, muy enriquecedoras. Se me enchinó la piel, ¿no? Nada más en escuchar la anécdota de Maradona, una leyenda, ¿no? Del fútbol mundial. A mi gusto personal, el mejor futbolista de la historia y bueno, ¿no? Qué padre, ¿no? Qué emocionante fue escuchar eso de una viva voz, como lo es Fernando Schwartz, ¿no? Una leyenda. Entonces, pues bueno, muchas gracias, Fer, por tomarte tu tiempo y también a la gente que se tomó su tiempo de escuchar este podcast. Así Muchas gracias, cuídense mucho y mucha suerte. Muchas gracias, Fer. Así se va a llamar el podcast, ¿eh? Fernando Schwartz presenta a Verónica Castro a Maradona. Una gran anécdota. Muchas gracias, amigos de Sin Escaleta. Recuerden suscribirse y seguirnos en el siguiente episodio. Nos vemos en la próxima.